Bienvenidos amigos de YouTube, nuevamente en el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos generar los números aleatorios en R. Vamos a utilizar dos funciones, la función sample y la función runif, ¿no? En este caso la función sample sirve si nosotros queremos generar números aleatorios, pero en este caso tiene que ser números enteros, ¿no? Para generar números enteros tendremos que usar la función sample. ¿Y qué argumentos tiene la función sample? La función sample tiene los argumentos que nosotros podemos observar en la pantalla. El intervalo que estamos observando ahí de 15 a 50 indica la muestra desde qué intervalos va a ser considerado. En este caso del intervalo 15 hasta el 50. El siguiente argumento es el tamaño de la muestra. En este caso hemos considerado 100, o sea 100 números aleatorios. El siguiente argumento básicamente nos indica si las muestras van a tener repetición o no. Tiene dos argumentos, verdadero o falso. Si es verdadero va a tener repetición, si es falso no va a tener repetición. El siguiente argumento es si básicamente nuestros números aleatorios va a tener un vector de probabilidades para obtener los elementos de la muestra. Entonces, toda esa cuestión nosotros podemos generar nuestros números aleatorios utilizando RStudio como nuestro interfaz o entorno de desarrollo. Entonces, según lo que habíamos visto en la diapositiva, la función sample tiene argumentos. Nuestro primer argumento es el intervalo de la muestra, ¿no? En este caso yo quiero generar un número aleatorio del 10 hasta el 50, por ejemplo, ¿no? Además digo que mi tamaño de la muestra sea, por decir, 200. Además quiero que la muestra tenga repetición, entonces yo pongo el valor verdadero, ¿no? Entonces el último argumento para este ejemplo vamos a omitirlo. Entonces nosotros con control enter corremos y efectivamente este comando sample nos muestra los 200 números aleatorios. Empieza desde el número 23, el último número aleatorio es el número 37. Recordemos que nuestro intervalo tendría que ser de 10 a 50. El número más grande, inclusive 50, podemos encontrarlo acá. Y el número más pequeño podemos ahí encontrar, por ejemplo, el 14 por ahí. Y así un 13 por acá. Y así sucesivamente. Entonces el comando sample nos permite obtener los números aleatorios de acuerdo al tamaño que nosotros queramos. Si nosotros generamos nuevamente este comando, corremos nuevamente ese comando sample, nos genera nuevamente de tamaño 200, pero en este caso son diferentes. Acá empieza con 3043, en el anterior empezaba con 2319. Entonces mucho cuidado, mucho ojo con que el comando sample genera números aleatorios pero no fijos, sino números que son variables de acuerdo cada vez que nosotros corramos el comando. Pero nosotros podemos utilizar ese mismo comando sample, ¿no? Ese comando sample, y podemos indicar, por ejemplo, quiero que mi muestra sea del 10 hasta el 60, por decir. Además quiero que el tamaño sea solamente 20 y tenga repetición. En este caso vamos a poner false. Entonces, si nosotros corremos ese código, nos muestra los números aleatorios del 10 hasta el 50. Ha empezado con el 55, 39, 33, 29, 32. Si nosotros nos fijamos en la lista de los números aleatorios que nos ha generado, no se repiten ningún número. Entonces el argumento replace maneja dos argumentos, falso y verdadero. Si los números queremos que se repitan, ponemos el valor de verdadero, en este caso t. Si no queremos que se repitan, utilizamos el valor f, falso. Es en el caso del comando sample. Si nosotros corremos nuevamente ese comando, ya también nos genera diferentes números, no nos genera los mismos números. Si queremos que cada vez que ahorramos un comando de tipo sample, si queremos que nos genere el mismo número cada vez que corramos el comando,
primero tenemos que establecer semillas. Aparte de la función sample, hay otra función que a nosotros nos permite generar números enteros, números aleatorios, en este caso racionales o decimales. Esta función se llama runif. Los argumentos que trae el primer argumento es el tamaño de la muestra, en este caso 100 números aleatorios. El segundo argumento nos dice el valor mínimo de la muestra, o sea, desde qué número va a empezar el tamaño de la muestra, y el último argumento, en este caso, el valor máximo. Un comando bastante sencillo de aprender para generar nuestros números aleatorios de tipo decimal. Utilizando nuestro RStudio podemos generar esos números con el comando runif, ¿no? El primer argumento era el tamaño, ¿no? El tamaño, cuántos números aleatorios yo quiero generar, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo quiero generar 50 números aleatorios, el valor mínimo de mi muestra va a ser 10, el valor máximo va a ser 15. Entonces corro el código con el comando control enter, y acá en la consola nos muestra los números, los 50 números aleatorios en el intervalo de 10 a 15, ¿no? Empieza con 14.44480 y termina con 10.23479. Igual como en el caso anterior del comando sample, nosotros podemos correr nuevamente, pero en este caso nos genera números diferentes también. Inicia con 12, en el anterior empezaba con 14, ¿no? Ese es el comando o la función runif que utiliza R para generar números aleatorios. Una cosa bastante interesante acá que podemos mencionar es utiliza la ayuda. Si yo quiero saber qué argumentos utiliza el comando sample, por ejemplo, vamos a teclear el signo de interrogación y seguido de la función que nosotros queremos averiguar. Luego ejecutamos. Y acá en la ventana de help, en la ventana de ayuda, me dice que el comando sample toma los siguientes argumentos, ¿no? El intervalo de la muestra, el tamaño de la muestra, si va a tener repetición o no, o el vector de probabilidades, ¿no? Entonces acá en los argumentos nos explica cada uno qué quiere decir x, qué quiere decir n, qué quiere decir el tamaño, así sucesivamente. Igual, si nosotros no queremos utilizar el signo de interrogación, podemos teclear el comando help, entre paréntesis, lo que nosotros queremos, la función sample, averiguar de qué se trata, igual nos muestra nuestra ventana de ayuda. Entonces, en R tenemos dos funciones para generar nuestros números aleatorios, la función sample y la función runif. Y otra observación que los quiero hacer llegar es que cuando nosotros utilicemos el comando runif y queremos, por ejemplo, que nos genere 20 números aleatorios y que el mínimo sea 5, el máximo sea 8, por ejemplo, ¿no? No es necesario introducir el argumento min o max. Simplemente especificamos los valores de esos dos argumentos, entonces igual nos va a generar los números. Entonces, amigos, ya tenemos dos funciones que son útiles para generar números enteros en nuestro entorno R. Y una cosa bastante interesante, si nosotros queremos utilizar secuencia de números, una secuencia de números en progresión aritmética, por ejemplo, ¿no? Números en progresión aritmética, por ejemplo, se suele utilizar el comando sec, ¿no? El comando sec. Ese comando me dice, no, ese comando utiliza los siguientes argumentos. Por ejemplo, yo quiero una secuencia de números del 12 hasta el 48, por ejemplo, ¿no? Y además quiero que esos números avancen de 2 en 2. Si nosotros ejecutamos eso, efectivamente nuestra secuencia empieza en 12 y termina en 48. Entonces es una progresión aritmética de números que a través del comando sec podemos ejecutar en nuestro entorno de programación estadística. Entonces, si nosotros queremos también ejecutar a la ayuda qué argumentos toma sec, ejecutamos y acá en la ventana help nos sale los argumentos que utiliza sec, ¿no? El primer argumento es desde qué número, el segundo argumento es hasta qué número y el tercer argumento es de cuánto en cuánto queremos que nuestra secuencia de números avance, ¿no? Entonces nuevamente podemos generar una secuencia de números
pero en este caso quiero una secuencia del 1 al 100, por ejemplo, ¿no? Del 1 al 100, pero quiero que avance de 10 en 10. Ejecutamos, entonces tenemos 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 y 91. Entonces ya tenemos 3 comandos para generar números aleatorios en nuestro entorno R. Recordemos que el comando sample es para generar números enteros, y nuestro comando runif es para generar números decimales, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestro script para números enteros, y nuestro script para números decimales. Entonces, amigos, nos vemos hasta la próxima.